Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Adriana Hidalgo, a Nati Viñes por la invitación a participar de esta mesa. Me toca presentar a les colegas que están aquí acompañando para hablar en el marco de la Jornada Centenario Di Benedetto. Bueno, primero Clara Maliandi, que es dramaturga, escritora, investigadora, directora teatral y docente. No voy a leer los... autora de La habitación alemana y de La estirpe. Mercedes Araujo, que es mendocina, como Di Benedetto. Es también escritora, poeta. Su última novela es Botánica sentimental. Y bueno, Fernando Spinner, que es director de cine, es director de, entre otras películas, Abayay, que es sobre un cuento de Di Benedetto que van a poder ver hoy a las 8:30, ¿no? Acá. Así que bueno, quédense, porque después también viene otra charla, hay 2 charlas más a las 6, así que estaría bueno que se queden también para ver ese otro abordaje. Y bueno, yo soy Gabriela Saidón, soy también escritora de ficción, de no ficción. Mi último libro se llama Superdios, la construcción de Maradona como santo laico. Y bueno, me toca empezar también. Así que voy a tratar de ser breve. Escribí una cosa, pero creo que en vez de leer, voy a tratar de expresarla y mirar el machete. Porque le puse un título a lo que escribí, que es Hay un suicidado que vive. Hay un suicidado que vive es una frase que sale, parafrasea a una frase famosa de Rodolfo Walsh, que es Hay un fusilado que vive, que es quizás la mejor frase que escribió Rodolfo Walsh y que no está en el cuerpo de ninguno de sus libros, sino en el prólogo de Operación Masacre, que es una... bueno, es la obra que funda el género de no ficción en la Argentina. ¿Y por qué arranco con Walsh? Porque un poco la hipótesis en la que trabajé o pensé esta charla o esta parte mía, de esta intervención mía hoy, tiene que ver con un libro, una novela de Di Benedetto, que es Los suicidas, que es parte de una trilogía una trilogía que armó Saer, que está en el prólogo incluso de esta edición de Adriana Hidalgo, que bueno, Adriana Hidalgo publicó toda la obra completa y está reeditando y editando por primera vez los escritos periodísticos en el exilio de Di Benedetto también. En esta trilogía, que está compuesta por Sama, que digamos hay un consenso sobre que Sama es la mejor novela de Di Benedetto y hay cierto consenso sobre que es una de las mejores novelas escritas en la Argentina, un consenso que yo estoy de acuerdo con eso, digamos. Sama, El silenciero y Los suicidas son las 3 novelas que forman esta trilogía que Saer dio a llamar las novelas de la espera. Di Benedetto era escritor, nació en 1922 en Mendoza y murió en 1986 en Buenos Aires después de un largo exilio. Él estuvo durante toda la dictadura en un largo exilio donde escribió también ficción y no ficción, o sea, artículos periodísticos, sobre todo temas culturales. Él había sido subdirector del diario Los Andes y en Mendoza. Él no se había ido de Mendoza hasta que lo secuestraron, lo torturaron y se tuvo que ir al exilio. Y digo esto porque me parece que una de las cosas por las cuales Di Benedetto no es que no trascendió, porque sí trascendió, es un escritor de culto, es un escritor al que se lo estudia académicamente, o es un escritor que se recomienda mucho en los talleres literarios, porque tiene una escritura muy única, muy particular, muy interesante, sobre todo en el uso que hace de la puntuación y también de las palabras, cierta torsión que hace con las frases leve, que hace que sea muy comprensible. No es un autor para nada difícil, pero que construye frases y construye sus narraciones de una manera como muy particular y muy original, de algún modo también emparentado con Libertad de Mitrópolis, El río de las congojas, que es otra de las autoras que, bueno, también se cumplen los 100 años este año del nacimiento de Libertad de Mitrópolis, que escriben original, digamos, escriben, podríamos decir, lejos de la senda de Borges.
y digo Borges porque me parece que una de las razones por las cuales quizás no trascendió tanto más a nivel popular, por decirlo de alguna manera, o general, Di Benedetto, tiene que ver con la sombra de Borges, que es la sombra para todo el mundo, pero también con la sombra de Walsh. Walsh también nació en la década del 20, tampoco nació en Buenos Aires, pero sí trabajó en Buenos Aires y además, bueno, Walsh se convirtió en un, no lo voy a decir ni con ironía ni despectivamente, sino todo lo contrario, superhéroe nacional por su destino, por su militancia y por la forma de su muerte, acribillado y desaparecido antes que Di Benedetto. Pero como Walsh también era escritor de ficción y de no ficción y periodista y contemporáneo a Di Benedetto, a mí me parece que hay algo que Di Benedetto hace como estrategia, no sé si conscientemente, pero es lo que se puede leer tal vez en Los Suicidas y fuera de Los Suicidas también, no solo dentro del libro. Los Suicidas se trata de es un periodista justamente, el protagonista, que le toca investigar una serie de suicidios. Digamos que es una novela en ese sentido policial de enigma, porque además hay un comienzo que inquieta, y que se revela al final. Walsh también era autor de relatos de enigma antes de dedicarse a la no ficción. Y entonces en Los Suicidas, que empieza con una frase, perdón, lo voy a leer directo del libro, que de nuevo inquieta y es original en la forma de la escritura, dice, son 3 frases. Mi padre se quitó la vida un viernes por la tarde, punto y aparte. Tenía 33 años, punto y aparte. El 4.º viernes del mes próximo yo tendré la misma edad. Acá hay como varias cosas que me parecen interesantes, que son como que Di Benedetto establece como una genealogía de suicidas, digamos. Una genealogía familiar, por un lado, pero también, quizás para correrse de esta cuestión de esa sombra walshiana, incluso prematuramente, porque Walsh después se va a convertir en lo que fue Walsh, pero Operación Masacre coincide temporariamente con la publicación de Sama, y Los Suicidas es de 10 años después, 1966. Como si Di Benedetto, la estrategia de Di Benedetto es: me corro de esta tradición, Borges, Walsh, pongamos, y me ubico en la tradición de los escritores de familias suicidas, digamos. Quiroga, concretamente Lugones y Quiroga. Podríamos hablar también de Alfonsina Storni y de Alejandra Pizarnik como escritoras suicidas, pero acá él está pensando, y esto está en Los Suicidas dicho de distintas maneras, en la herencia y en las genealogías y en ese destino del que escapar, digamos. Entonces hay toda una reflexión, donde está Durkheim y está Camus, hay toda una reflexión y citas sobre el tema del suicidio, además de la investigación concreta que hace ese periodista, a quien además se le suicidó el padre. Y hay algo muy interesante en el prólogo de Los cuentos completos que dice Julio Premat, cuando se pregunta por qué Di Benedetto no es ese autor que merecería ser desde el punto de vista del canon, ese temible canon, o desde el prestigio o desde el conocimiento más general, que tiene que ver con cierta operación que el mismo Di Benedetto hace, por un lado, en no terminar definitivamente sus obras, siempre rearmarlas, reordenarlas, reorganizarlas, cambiarlas, o sea, como una obra en permanente construcción que no se termina de consolidar, por un lado, y por otro lado, con una cosa que dice Liliana Reales en el prólogo de Los cuentos completos, que es, de Los escritos en el exilio, que es cierta mitología que el mismo Di Benedetto construye en relación a este tema del suicidio, porque hubo un presentador en España que entrevistó a Di Benedetto y dijo que Di Benedetto pertenecía, él, la persona, no su personaje en Los Suicidas, a una familia de suicidas. Por eso digo, como Quiroga o como Lugones, ellos sí pertenecieron a familias de suicidas.
dato que no estuvo empíricamente comprobado. Liliana Reales dice que ni siquiera se pudo comprobar, incluso entrevistando al entorno de Di Benedetto, que el padre se hubiera suicidado, pero él sí lo menciona como al pasar en una oportunidad. Por eso digo también que es como una estrategia de cómo ubicar su figura corrida de ese canon al que, bueno, es tan difícil, en el cual es tan difícil entrar, y como un escritor tan original y tan particular en su escritura se ubica en una genealogía determinada. Y para terminar, Piglia ubica a Sama en una serie, porque estamos hablando acá siempre de series, en qué serie se ubica o en qué serie ubicarlo. Piglia lo ubica, ubica a Sama en la serie de según Piglia, las 3 mejores novelas escritas sobre la colonización, que son Sama, El río de las congojas, de Libertad de Mitrópolo, justamente, y El entenado de Saer, que es el prologuista de estas novelas de la espera. Entonces, bueno, ahí hay como distintos intentos de ubicar, dónde se ubica Di Benedetto, que es tan inapresable, digamos. Después ya compañeras, supongo, hablarán también del estilo, y para no extenderme yo, del estilo Di Benedetto de la escritura. Así que bueno, eso es un poco, cómo hay estrategias, que cada escritor genera ciertas estrategias para ubicarse en algún lugar para la posteridad, digamos. Y bueno, y ahora lo estamos reubicando en la serie de los libros que publica Adriana Hidalgo, por ejemplo, que es una manera de releer a Di Benedetto con ojos actuales. Que eso es súper importante, porque quizás Di Benedetto sí escribió para el futuro. Quizás su escritura sí fue como, no digo premonitoria por un lado, pero por otro lado demasiado vanguardista para la época. Así que bueno, eso es lo que quería decir. No sé si sigue, ¿quién seguía? Mercedes, ¿no? Perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias a todas, todes por estar aquí. Y a Adriana Hidalgo por la invitación, pero especialmente por generar, y a Natalia, ¿no? Por generar estas jornadas que abren, ponen luz sobre esta obra tan majestuosa, tan magnífica y enorme. Yo también me anoté unas ideas, por ahí después las conversamos. Algunas también recogen lo que planteó recién en sus apuntes Gabriela. Por ejemplo, la relación de la obra de Di Benedetto con Buenos Aires, ¿no? Hay algo en esa relación a evitar. Buenos Aires era un lugar a evitar para Di Benedetto en persona, pero también para su obra. Tal cual dijo Gaby, la razón por la cual termina viviendo en Buenos Aires y muriendo en Buenos Aires es parte de la tragedia a la que se vio sometido, ¿no? pero no una decisión propia. Y en algunas entrevistas él justamente dice que le parece que Buenos Aires uniforma. Él dice, ¿no? El problema de Buenos Aires es súper interesante por la riqueza cultural que todo escritor o escritora necesita, pero también está el problema de la uniformidad que Buenos Aires pide a las escrituras que van circulando en las distintas épocas. Entonces, esa decisión que tiene Di Benedetto de correrse del centralismo porteño, de escribir fuera incluso del habla porteña, ¿no? Del habla rioplatense, de la sintaxis rioplatense y sus mitos, es una decisión que tiene que ver con correrse de cualquier tipo de estandarización lingüística. Entonces, él en ese plan
justamente tampoco hay una construcción regionalista o telúrica, porque construir una obra en el regionalismo no es más que confirmar ese mito de rioplatense del cual se quiere escapar, ¿no? Es construir algo de lo exótico, lo telúrico, para que sea leído de esa forma. Entonces, me parece que ahí esa operación es muy importante, no escapar y no confirmar ningún otro mito en relación a lo local. También puede pensarse como una posición ética. Él, yo creo que también en un par de entrevistas dice, yo no soy un moralista, pero claro, los temas morales le importan muchísimo, ¿no? Siempre estaba con esas cavilaciones que tenían gran profundidad y gran calado moral en relación a quiénes somos, qué es la humanidad, qué significa ser una persona y cómo es posible hacer el bien y escaparse del mal que nos es tan propio, ¿no? Pero también en la decisión estética, el proyecto, digamos, literario, salirse del centralismo implica seguir mirando lo que él hace, que es mirar otras formas de vida, esas formas de vida que están a su alrededor. Cuando Di Benedetto dice de dónde recoge los materiales de su escritura, habla de mi madre, de mis amigos, la vida que tiene alrededor. Otro de los elementos que marqué como algo que sí tiene que ver, me parece, con una escritura del futuro, es que cómo rompe las coagulaciones en los géneros, en los recursos, ¿no? La fábula que se convierte en alegoría, o el fantástico que al mismo tiempo es realismo, o una escritura moralista y por otros momentos completamente amoral, ¿no? como propuesta. Otras de estas cuestiones es que es un cultor del silencio y todo lo que él escribe sobre la necesidad y cómo le afecta a él el ruido, y al mismo tiempo de que es un cultor del silencio, yo creo que eso está relacionado directamente con que es un escritor de un oído extraordinario, prácticamente absoluto, y en algunos de sus cuentos en los que esta escritura, esta operación lexical que hace sobre el lenguaje, también es para mí importante decir que muchas veces es puro oído, porque hay un habla del castellano más antiguo, que se habla en algunas provincias, que está muchas veces construido en esa ruptura sintáctica, léxica. Se habla muchas veces más parecido a la forma en que lo puede él reproducir, que lo que podríamos imaginar, ¿no? En una organización léxica en las provincias. Eso está sin duda es muy notable en uno de sus libros, que es en El cariño de los tontos, ¿no? Ahí hay una recreación del habla tonal, sintáctica, de una forma de hablar de Mendoza, quizás una forma que ya no existe tanto porque se vio muy afectada por la aparición de la televisión, que uniformó y está uniformando cada vez más las maneras de hablar provinciales, ¿no? Pero sin duda que hay ahí un oído extraordinario. Y después, bueno, en relación a este gran artefacto literario que él arma, que propone para dar cuenta de los asuntos éticos muy propios y morales, muy propios del siglo XX, del existencialismo, la naturaleza humana, la crueldad, ¿no? Pero algunos otros que tienen que ver con nuestro presente, que son los temas, los temas más investigados en este momento, y también filosóficamente, que es esta implosión de la identidad y la observancia de un mundo que se corre del antropocentrismo y entiende la humanidad como una parte de un devenir animal, vegetal, ¿no? Y la necesidad de salir de ese antropocentrismo filosófico
que quizás viene del Renacimiento, justamente ante la urgencia de las consecuencias que esa actitud humana tuvo, ¿no? Que es la destrucción. Destrucción por dominación, destrucción por siguiendo la idea de que hay un permiso humano de destruir, de someter y disponer del planeta. Entonces, en ese caso, hay algo que adelanta mucho en la escritura de Di Benedetto, esta mutabilidad entre lo humano, lo vegetal, lo animal y las derivas de la identidad. Borramiento de fronteras, metamorfosis, irrupciones o invasiones corporales que sugieren este devenir animal, humano, también como pensando en una zona de destino común entre lo humano, la humanidad y el entorno. En relación al fantástico, ¿no? Esa es una de las claves más, a mí personalmente me resulta muy atractivo pensarlo, al fantástico que construye Di Benedetto, porque es un fantástico que está tan cercano al realismo, es como si él tuviera una forma de estar en el mundo que ya está atravesada por una percepción que es fantástica. Entonces, desde ahí da cuenta de lo que observa, ¿no? Entonces estoy pasando acá porque quiero esto, acá está, que me parece una cosa increíble cuando a él le preguntan cuál es el primer recuerdo que tiene de su infancia, o sea, de su primerísima infancia, ¿no? Y entonces él cuenta este recuerdo que claramente es una percepción fantástica. Entonces, pero él lo cuenta, ¿no? Él lo cuenta como un recuerdo. Y dice, debo haber sido muy chiquito, no tengo clara la edad, pero sí el suceso. Se levantó el viento, el sonda. Yo suelo decir que soy medio tonto por culpa del viento, de aquel viento. El viento me enloquece. El hecho que vive en mí es este. Yo me veo en un patio, el de la casa de mi madre, con una parra centenaria. Yo estoy en un cajón de madera que me servía de corralito. He sido olvidado por la familia cuando se desencadena el sonda. Varias horas estoy solo, replegado, indefenso. Aquel viento me enfermó. Cuando ahora corre viento, mi cabeza no es mía. Parece que se llena de viento y sufro. Otra de las anécdotas que cuenta también en relación a la infancia es el vacío, ¿no? Me despierto sobre un techo dormido, abajo está el vacío total, el vacío como obsesión, cuestiones que también están presentes en su escritura. Es interesante porque, por ejemplo, en Mendoza el viento sonda, cuando sopla el sonda, y ocurre muchas veces al año, y bueno, es un fenómeno natural, como los terremotos, que tienen impacto directo en la forma de vivir. Se dice que el viento sonda enloquece, claro, enloquece, y a veces hasta se suspenden las clases porque generan conductas extrañas, ¿no? Bueno, todo eso que puede ser entendido como un fantástico tiene elementos de un realismo y de una percepción por ahí alterada de elementos que son reales, ¿no? Me interesa también hacer un poco de hincapié en estos dilemas morales en los que Di Benedetto nos mete, ¿no? A pensar sobre la naturaleza humana, sobre la compasión, sobre la frustración, la felicidad, la mentira. Y por último, para que no me quiero pasar más, pero sí hacer una pequeña nota sobre esta cuestión de la vinculación con lo animal, ¿no? Como si él entrelazara la palabra humana con lo animal, como si al acercarse a lo animal los personajes pudieran tener
una existencia concreta, las debilidades, las crueldades, los temores, los males, las culpas, muy cercano a lo que propuso posteriormente Deleuze sobre las modulaciones del devenir hombre-animal, animal-hombre y las zonas comunes fundamentalmente en relación con el cuerpo, ¿no? Son debates muy contemporáneos. Sacar la humanidad de la extranjería de la deshumanización, internarse, ¿no? Él dice, propongo internar al lector en los misterios de la existencia, convocarlo a una cavilación más duradera que la lectura. Bueno, y tengo acá otras anotaciones que voy, o sea, como viendo cómo juega esto del devenir animal en sus cuentos, en varios de sus cuentos. Pero bueno, eso es todo y quedo para la charla mejor. Gracias. ¿Pongo este micrófono? No. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, yo también voy a agradecer la invitación a Adriana Hidalgo por haberme invitado. Me aclararon cuando me invitaron que no era una mesa de académicos, cosa que me alivió mucho, que era una mesa de escritores y de directores, digamos, de gente que nos dedicamos sobre todo a la práctica de la escritura. Y yo también pensé algunas ideas que van tal vez un poco en sintonía con lo que dijo Gabriela y lo que dijo Mercedes también, que puede retomar eso y podemos abrirlas después a la discusión, si se da. Lo primero que pensé fue, bueno, yo me acerqué a Di Benedetto bastante tarde, no fue uno de mis autores en mi formación lectora, y enseguida que supe de Di Benedetto, digamos, que me interesó acercarme a él, siempre sentí que el nombre de Di Benedetto estaba asociado como a cierto sentimiento de culpa o de postergación, no solo mío, sino de todo un aparato lector, ¿no? Esto que después va a decir Saer, y sobre eso estuve pensando. Entonces, en principio pensaba, bueno, ¿a qué se debe este sentimiento de postergación? Que posiblemente tenga que ver con lo que decía antes Gabriela, de que Di Benedetto es un escritor que tal vez escribió para el futuro. Pero bueno, pensaba en esto de que sí ha sido un escritor leído por escritores, ¿no? O por el campo literario. O bueno, lo que podríamos llamar un escritor de culto, tal vez, ¿no? Un escritor que es leído por otros escritores. Creo que hoy sí tiene un reconocimiento amplio, ¿no? En parte por las películas. Acá tenemos a uno de sus directores, por Abayay, por Sama, de Lucrecia Martel. Bueno, estas jornadas, ¿no? También dan cuenta de eso, la publicación de sus obras completas por Adriana Hidalgo. Pero me pregunto cómo habrá sido en esas primeras recepciones de sus primeras novelas, El Pentágono de su primera novela en el 55, Sama un poquitito después. No sabemos si en ese momento podía ser pensado un escritor de escritores o un escritor de culto. Entonces, sobre todo esta idea de que es un escritor que es rescatado por otros escritores, se centra en un escritor que es Saer. Creo que todos leemos, estemos de acuerdo o no con Saer, a Di Benedetto por la lectura que hizo Saer de él, ¿no? Nos marcó de alguna manera para leer su obra.
Entonces, Saer escribe un ensayo que se llama Sama, sobre Sama, la novela. Lo escribe en 1973. Podemos pensar que lo escribe un poco tarde, pero un poco temprano también, porque es tarde en el sentido de que es tarde en relación con la salida de Sama, que había sido en el 56, y es temprano porque Saer no va a ver esto, ¿no? No va a ver las películas, no va a ver estas jornadas, la recepción que tiene ahora Di Benedetto. Entonces, en ese ensayo, él discute con la recepción que Sama había tenido hasta ese momento, y dice dos cosas en ese ensayo. La primera dice, bueno, que a Di Benedetto se lo leyó mal. Entonces, critica la lectura que se hace de Sama como novela histórica. Y por otro lado, va a decir que Di Benedetto no tiene la posición que merece en el campo literario, y que merecería una posición central en la literatura argentina, a la altura de Arlt o a la altura de Borges. Bueno, después también releyendo las novelas y yendo al prólogo de Los Suicidas que mencionó Gabriela, ahí encontramos otro escrito de Saer, al prólogo, que es un escrito de 1999, o sea, mucho tiempo después de ese ensayo Sama. Perdón, al Silenciero, 1999. Y ahí hay algo que me llama la atención del tono de Saer, que es en lo que más estuve pensando en estos días. No parece un texto saeriano ese, recomiendo que lo revisen porque es interesante el tono con que Saer escribe ese prólogo, el enojo que tiene Saer al escribir ese prólogo. Y el apasionamiento, que tampoco es una característica muy de Saer, ¿no? Uno dice, wow, no sé quién es este. Entonces, en ese prólogo, bueno, Saer comienza elogiando aspectos formales de la obra de Di Benedetto, pero todo el tiempo está contraponiéndola a un sistema literario que él desprecia, contemporáneo a él, ¿no? Que ruidoso, efectista, ¿no? Contrapone eso al laconismo de Di Benedetto, a cierta economía, austeridad. Sí. Entonces es como si el trabajo de Di Benedetto le sirviera a Saer en ese momento para hacer una crítica de la literatura que se está escribiendo en su época. Sí. Entonces, bueno, yo no sé cuáles son las características, si existe este género, por ahí ustedes saben, ¿no?, del texto vindicatorio, pero el de Saer es un texto que yo entiendo como ofendido o enojado, en el que hace, bueno, esta especie de rescate, ¿no?, de reparación de una injusticia. Entonces también pensaba que, bueno, en ese momento Saer era un señor que vivía en una generación en la que había polémicas literarias. Incluso si Saer no era un gran polemista, creo que no. No he leído de él intervenciones muy filosas, ni lo he visto en entrevistas polemizar activamente, pero sí provenía de una generación que era así. Me preguntaba si hoy sería posible, ¿no?, un prólogo, una crítica con esta forma, y me parece que no, o por lo menos que no se ve.
digamos que no existe esta forma de la conflictividad para hablar de una obra, ¿no? Contraponiéndola con otras, o es algo muy excepcional. Entonces, me gustaba pensar en esta idea, digo, habiendo tantos rescates, volviendo a asumir que hoy sí tiene un público bastante amplio Di Benedetto y muchos estamos hablando de él, pero digo, bueno, habiendo tantos rescates que tienen una apoyatura en aspectos de su biografía, ¿no? Cosas que también empezamos a decir acá, bueno, ¿qué pasa con este autor que es un autor que le escapa a Buenos Aires, ¿no? Que es un autor de provincia, pero que no es un autor tradicionalista, que fue un preso político o un secuestrado, ¿no? Un exiliado, etcétera, todas estas cosas que tienen que ver con su biografía tremenda. Saer decide rescatar el aspecto meramente formal de sus textos, no se va a meter con nada de eso. Entonces, en ese aspecto formal se deshacen elogios, ¿no? No se agota en el laconismo ni en la austeridad, sino que, bueno, analiza agudamente la construcción de un sistema de significados construidos con mucha paciencia, ¿no? En la narrativa de Di Benedetto. Y yo pensaba, bueno, que toda esa paciencia que hay en la narrativa de él también debe haber sido entregada a la sociedad suponiendo un resultado incierto. No se puede pensar que eso va a tener enseguida una recepción multitudinaria, ¿no? Es raro. Tal vez sí, tal vez todos en el fondo queremos eso, pero es raro que esa construcción haya esperado esa respuesta, ¿no? Entonces, en estas características que Saer elogia, yo también pensaba algunas otras, ahora que releía a Di Benedetto, que es que creo que él tiene varias renuncias en su construcción narrativa, y una de esas que a mí más me interesa es que hay como una renuncia a la frase o al párrafo citable. No se me ocurría subrayar, sí, digamos, subrayar, marcar escenas o marcar situaciones, pero me parece que hay eso, como una cierta renuncia a construir un párrafo que se convierta en una gran cita. Otra cosa que me interesa es, bueno, que escamotea o rehuye de los sentidos únicos que el texto puede tener, ¿no? Y que esto podría llegar a tranquilizar o agradar al lector. Y en esas cosas que suma todos los elogios formales que hace Saer, digo, bueno, sí, evidentemente Di Benedetto elige un riesgo, ¿no? Elige el riesgo. Entonces vuelvo a pensar en ese tono ofendido de Saer y enojado, ¿no? Y enojado porque piensa que hay todo un aparato de lectura que lo ha olvidado o no glorificado, ¿no? Condena nuestro pasado como lectores, condena una historia literaria que lo relegó, pero vuelvo a pensar, esos elementos formales que el mismo Saer reivindica son algo así como renuncias a construcciones altisonantes que el mercado, que incluso el mercado más sofisticado valora. Entonces, bueno, eso me gustaría como observar ese tono que usa Saer y pensar que una literatura como esta, como la de Di Benedetto, no está sufriendo una respuesta injusta en ninguna de sus épocas, ¿no? Sino que apunta a eso, a un tipo de recepción que es retraída, que no es grandilocuente. Yo pensaba en varios fenómenos que son contemporáneos a nosotros, ¿no? Como escritores, que son terribles, como, no sé si ustedes conocen Goodreads,
que es una página donde los lectores leen una novela, por ejemplo, y a los 3 segundos ya están opinando acerca de lo que la novela les pareció, les ponen estrellitas, como si fuese una hamburguesa de McDonald's, ¿no? De Rappi, todo es rapidísimo, hay que opinar, hay que saber, hay que valorar, hay que ponerle estrellitas, hay que recomendarla o defenestrarla. Y todo esto justamente es lo opuesto, ¿no? a la construcción tan paciente de la narrativa de Di Benedetto. Entonces creo que si bien el rescate o la reivindicación, el homenaje a Di Benedetto, por supuesto, llega siempre en hora buena, también se puede pensar hoy que la obra de Di Benedetto se parece a la recepción que ha tenido, en la sobriedad, por ejemplo, en la elegancia, en un silencio reflexivo de la recepción. Entonces vuelvo a pensar en ese tono extraño de Saer y pienso que podría haber escrito lo mismo que escribió, elogiando las mismas características formales que elogió, sin preocuparse tanto por el problema de la recepción, ¿no? Que tal vez podríamos pensar, corre el riesgo de que aparezca una idea un poco snob, pero que el éxito siempre supone algún tipo de malentendido. Y que es un poco riesgoso también decir eso, porque puede parecer una idea un poco romántica, antigua, pero que en todo caso, ¿por qué no pensar, ¿no? Que entre la construcción narrativa de los textos de Di Benedetto y la recepción de sus lectores hay una armonía o algo así? Bueno, más o menos sobre eso estuve pensando estos días. Después podemos seguir. Gracias. Bueno, buenas tardes. También agradezco esta convocatoria y también agradezco estas exposiciones que me encantaron. Obviamente soy el único que no es escritora en la mesa, ni tampoco soy escritor. Por lo tanto, por sobre todo voy a contar un poco mi experiencia con un cuento en particular, que es el cuento que adapté y con el cual hice una película, que es Abashai. Y bueno, por un lado, desde el momento que leí el cuento, inmediatamente llegó a mis manos de la mano de un fanático de Saer, que por supuesto había escuchado, y me parece de una gran nobleza esta idea de escritores transmitiendo obras de otros escritores, y en el caso de Di Benedetto es como comentabas recién, porque fue de ese modo que llegó a mis manos. Alguien se enteró de Di Benedetto por Saer, y también tuve la posibilidad de trabajar con Ricardo Piglia, que también era un gran difusor de otras obras y que encontraba un gran placer en eso. Así que creo que ahí hay también un gesto de nobleza que supera cualquier vinculación con la trascendencia de la propia obra. Y desde el momento que leí el cuento, inmediatamente terminé de leerlo y pensé, quiero llevar esto al cine, hasta que finalmente logré hacerlo. Pasaron 20 años, que fueron 20 años casi como una novela de investigación sobre Di Benedetto, más relacionada con cuestiones de su vida y a la búsqueda de su amparo. Yo estaba obsesionado siempre por no traicionar ese cuento y por que su espíritu avalara y protegiera eso a lo que me estaba lanzando.
Y entonces en ese devenir hubo varios capítulos, porque también tiene que ver con el oficio de hacer películas. Tuve distintos coproductores, primero un italiano, luego unos franceses y luego un español. Y entonces siempre esa adaptación se tenía que ceñir a ciertos cánones relacionados con este arte industrial que es el cine, en la intención de hacer una película industrial, que pudiera ir a las salas y que pudiera llegar al público, ¿no? Así que fue una experiencia de vida muy impresionante para mí, los procesos de la adaptación con los distintos ámbitos y los distintos deseos de los productores que iban a ser quienes catalizaran la posibilidad de realmente llevarlo al cine, hasta que finalmente el azar jugó a favor de mi deseo, porque cada una de esas posibilidades se fueron cayendo a lo largo de esos 20 años y finalmente pude hacer la película gracias a un concurso del Bicentenario que hizo el Instituto de Cine, y en ese momento todavía tenía un coproductor español, y cuando tuve eso le dije, mira, yo la voy a hacer argentina, no con estos actores que vos sugerís, si querés seguir estando. Me dijo, no, hacela vos, me dijo, hacela vos. Y entonces, en todo ese tiempo, pude acceder a casi como si fuera una investigación, sin proponérmelo, a correspondencia que él tuvo con Sarkis, que fue un director que intentó llevar Sama al cine. De hecho, tuve oportunidad de hablar de esto con Charo López, que era la protagonista en ese momento. Ellos fueron a Paraguay, estuvieron filmando algunas semanas, después desbarrancó la producción. Sarkis tuvo conflictos con el elenco y quedó en la nada. Y en la previa tuve posibilidades de acceder a esa correspondencia y de descubrir algo bueno para mí, que era el beneplácito de Di Benedetto de que se llevara al cine una obra de él, ¿no? O sea, él era muy enamorado del cine y la idea le interesaba, ¿no? O sea, participaba activamente de las reflexiones que tenía con Sarkis sobre la adaptación de Sama. Y bueno, por supuesto que hay algunas cosas que se dijeron acá que están en el corazón del proceso de adaptación que yo viví, porque, por ejemplo, referido al lenguaje del que hablabas, para mí siempre la gran pregunta que me hacía y que no encontraba respuesta era cómo iban a hablar, porque obviamente es una de las grandes cuestiones de la adaptación, ¿no? ¿Cómo van a hablar estos personajes que yo intenté situar en un periodo histórico, aunque en el cuento no está tan claro en qué momento sucede? Y la otra cosa es algo que vos dijiste, que es el tema del malentendido, porque en Abayay, este hombre que asesinó y que siente culpa, y que es la mirada del hijo de quien él asesinó la que lo persigue, y por la cual él, cuando escucha hablar de estos mártires, Simón Menor, Simón Mayor, que se subían a columnas en el medio del desierto para alejarse de la tierra en la que habían pecado, encuentra ahí una posibilidad de aliviar ese dolor, y decide subirse a su caballo para no bajarse nunca más, y al malentendido de la gente se transforma en santo. O sea, es el malentendido. Creo que esto es una constante con los mitos rurales, ¿no? El malentendido, pero que en este caso es totalmente claro, ¿no? Y bueno, en mi afán, digamos, mi gran dilema, entre tantos otros que tuve y que fui descubriendo y que algunos continúan vivos, era justamente, yo sentía que había un género en el que se podía encuadrar esta película, que era el western, porque entendía
mi visión sobre el western, especialmente algunos westerns, entre ellos, por ejemplo, El Tesoro de la Sierra Madre de John Huston. Creo que es un género que habla mucho de la ética, de la condición humana, que son los temas de Di Benedetto, y especialmente el tema de Abashai, porque básicamente es un gaucho que siente culpa y se transforma en un estilita de las Pampas, pero para encuadrarlo en el western, que por otro lado, si bien es un género con el que los norteamericanos contaron la conquista del oeste, es un género que comparte con nuestra propia historia muchos tópicos que lo hacen muy genuino a nuestra historia, ¿no? El territorio sin ley, hombres de a caballo, el duelo, la violencia, un exterminio indígena. Entonces me parecía genuino. Además, nosotros tenemos algunas, hablando de tradiciones, algunas expresiones en nuestra tradición cinematográfica también ligadas al western, como puede ser Pampa Bárbara, una película de Hugo Fregonese, y también en la gauchesca, ¿no? que también era, abordar el western era desde la gauchesca. Bueno, Leonardo Fabio, Juan Moreira, para citar algunos. Pero digamos, el corazón del cuento, que era lo que siempre nos planteábamos con quienes adaptamos el cuento, que son Javier Diment y Santiago Adida, queríamos no traicionarlo, queríamos realmente ser fieles a ese corazón, que era lo que nos había motivado además, pero decidimos desarrollar un camino de la película con el Vengador. O sea, en el cuento se centra en la culpa de este gaucho, en su dilema moral, en sus cavilaciones, y cómo se esfuerza denodadamente para nunca bajar, para siempre estar arriba del caballo, hasta que finalmente un día esa mirada que a él lo ha perseguido y que él está esperando, finalmente llega transformada en un joven que viene a vengarlo, y hay un duelo final. En cambio, en la adaptación nosotros decidimos que el segundo acto fuera el recorrido del Vengador, confrontando con esta idea del que devino santo por el malentendido de la gente, con la presencia de ese santo, con esa presencia que lo acompaña en todo su recorrido de venganza, ¿no? Así que, bueno, fue el modo que encontramos de afianzarlo mucho más al género western y de intentar hacer una película que fuera popular, que era la intención inicial cuando me lancé a hacer la película. En algún sentido, estos 20 años, obviamente con la distancia que corresponde, me hicieron sentir muy hermanado con el personaje de Abashai, con su obstinación por no bajarse del caballo y por llevar adelante su promesa, porque, bueno, logré yo tampoco bajarme del proyecto y sostenerlo hasta que finalmente lo pudimos realizar. Bueno.